Buen día. Es cierto lo que oró Ariel, de que es un privilegio inmenso poder venir cada semana, que sea a la reunión aquí en Saldán, en la mañana, o en la calle Lima, en alguna reunión, pero que tengamos la oportunidad siempre de escuchar la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a estar viendo de su palabra en el libro de San Marcos, versículo 45 a 52. Yo tengo un hermano que se llama Sean. Y mi hermano le gusta mucho hacer aventuras. Y de esas aventuras hace trekking, a veces íbamos y escalábamos acantilados. Siempre esas aventuras bien arriesgadas, ¿no? Íbamos y acampábamos, hacíamos de mochilero, pero metiéndonos bien en las montañas. Mi hermano tiene dos particularidades en cuanto a esas actividades. Uno es que siempre piensa que puede hacer más que realmente puede, ¿no? O sea, como que se cree que tiene más capacidad y entonces emprende cosas que por ahí le superan. Y también siempre subestima el tiempo que va a llevar esas actividades. Entonces, eso hacía que él, cuando me invitaba a hacer esas actividades con él, que nos metíamos en problemas, ¿no? Porque subestimamos tanto el reto como el tiempo que nos iba a llevar. Y me acuerdo muchas veces de empezar un día que íbamos a ir a un lugar, ponerle de acá a las sierras, y que íbamos a hacer trekking 2 horas para llegar al lugar, para escalar, para bajar, para volver y estar para la cena, ¿no? Supuestamente, ¿no? Habíamos prometido a su esposa que íbamos a estar para cenar, ¿no? Y nunca pasaba eso, porque íbamos y siempre nos encontramos con algo en el viaje que no esperábamos. Que la camioneta andaba mal, o llegamos y era más largo la distancia, o la ruta que habíamos elegido era más difícil, y no contemplábamos estas imprevistas del viaje. Entonces nunca llegamos para la cena, ¿no? Ni para el desayuno en algunos casos. Pero siempre sí vivíamos estos viajes épicos, estos viajes inolvidables en que tenemos muchas historias para contar. Y la vida cristiana también es así. El Señor nos ha llamado a seguirle, a ser sus discípulos. Y ser un discípulo de Cristo significa seguirle a donde Él vaya, seguir sus pasos, seguir su camino. Y por ahí, como discípulos de Cristo, empezamos el camino pensando que el viaje iba a ser una cosa, estimando el reto de una forma, y después en medio del viaje encontramos de que en realidad era mucho más difícil, más costoso. Habían imprevistos en el camino que no habíamos pensado. Y en esta mañana vamos a ver que los discípulos también se encuentran en este proceso de seguir a Cristo, en su discipulado. Vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante, o delante de él, a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento,
y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Nosotros esta mañana vamos a estar viendo el ventoso camino del discipulado. Perdón, como estamos mudándonos, la impresora está en el piso sin papel, sin tinta, así que voy a usar mi celular así que, para ver el mensaje, y es la primera vez que lo hago, así que vamos a ver cómo me sale. El camino ventoso del discipulado. Primero en este pasaje vemos que el camino de seguir a Jesús es ventoso. Es un camino que se encuentra con vientos. ¿Cómo ha sido el camino de los discípulos hasta esta hora? ¿Cómo ha sido para ellos seguirle a Cristo hasta este punto en el Evangelio de Marcos? Han tenido que viajar. Primeramente, el Señor iba llamando así sus discípulos. Los llamó de distintos lados de la sociedad, de distintas vidas. Algunos respondían inmediatamente con fe y otros solamente respondían al llamado de Cristo de que le siguiera. Algunos eran traidores de la patria, del pueblo judío. Y otros eran hombres común y corriente, trabajando en una barca, pescando. Pero todos habían sido llamados a seguirle a Cristo. Y ellos seguramente tenían una idea de lo que era eso, pero se iban encontrando con lo que era la realidad de seguir a Cristo. Y primero significaba viajar. Cristo, cuando empieza su ministerio, básicamente tiene 3 años donde viaja casi constantemente. Viaja al sur, a Jerusalén, vuelve a Galilea, viaja por la zona, va de pueblo en pueblo predicando el reino de Dios, haciendo milagros, demostrando el poder de Dios. Entonces, para un discípulo significaría viajar con Cristo a donde Él iba, donde Él indicaba. También significaba servir. Servir significa trabajar. Ellos a donde iban tenían la finalidad de predicar el Evangelio, pero predicando el Evangelio también a servir a las personas. Fíjense que los mismos milagros de Jesús tienen el primer propósito de demostrar la gloria de Dios, de demostrar el poder de Dios, de demostrar que Cristo mismo era el Mesías, era Dios mismo en carne. Pero también, ¿cuál es la finalidad de los milagros? Sanar a las personas, sus dolencias, sus dolores, estar con ellos, alimentarlos, suplir sus necesidades físicas y espirituales. Y eso para los discípulos significaba trabajar, estar viajando, no estar en casa, fuera de su zona de confort, sirviendo a las personas, gastando sus vidas para que otros puedan escuchar el mensaje del Evangelio y ser bendecidos. También significaba para ellos enfrentar cosas difíciles. Cuando el Señor, antes de este pasaje, un par de capítulos antes de esto, estamos justamente en la línea de esta historia, que Cristo había mandado a sus discípulos de a 2 a salir, y al salir les dio autoridad para echar demonios. Lo cual es muy lindo hasta que te encuentres con un demonio. O sea, una cosa es tener la autoridad y otra cosa es enfrentarte con una situación de una persona endemoniada. Y eso para ellos hubiera sido difícil. Y tenemos, no sé si se acuerdan de que hubo unas personas que vinieron a Jesús y dijeron, mirad, esos son tus discípulos, pero no pueden echar demonios, porque yo tengo a mi hijo y no le pasa nada. O sea, que ellos iban y también fracasaban en sus intentos por su falta de fe. Entonces tenían que encontrar o enfrentar cosas difíciles. Tenían oposición. También en ese mismo pasaje donde los manda a predicar el Evangelio de a 2, dice, si entren en un pueblo, quédense con los que los reciban. Y si no te reciben, ¿qué indica qué?
que había gente que no los recibía, que no les gustaba el mensaje, que rechazaba tanto el mensaje y el mensajero. Y porque ellos se ligaban con Cristo, porque ellos seguían a Cristo, y como rechazaban a Cristo, ellos por ende también fueron rechazados de sus propios hermanos del pueblo judío. Entonces ellos enfrentaban oposición. Pero lo que significaba seguir a Jesús, significaba todo eso, pero también significaba vivir el poder de Dios. Ellos claramente lo vivían en los milagros. A cada lugar a donde iban, Cristo iba demostrando su poder a través de muchos milagros. Y tenemos nosotros las historias de muchos de estos milagros, pero hay otros milagros que ni siquiera nosotros sabemos. Pero sí sabemos que Él iba de pueblo en pueblo sanando a muchas personas y haciendo muchos milagros. Y ellos, los discípulos, al estar con Jesús, a seguirle, ellos también experimentaron esto. Experimentaron la obra de Dios, que es una obra milagrosa en nuestro medio. También experimentaron la transformación de las personas. ¿Se acuerdan del endemoniado que era un loco, un rechazado de la sociedad, de su comunidad? Y andaba desnudo, cortándose, haciendo violencia hacia los demás. Y cuando Jesús viene y toca su vida, Él cambia por completo. Y ya estaba en su propio juicio. Y ya no quería dañar a nadie ni a sí mismo, sino quería bendecir, ayudar, predicar el Evangelio. Siguió a Jesús. Y los discípulos vieron la transformación de este hombre y muchísimos más. También ellos, al estar con Cristo, escucharon su enseñanza. Que no era una enseñanza como las escribas, sino que era una enseñanza ¿con qué? Con autoridad. Autoridad divina. Ellos se alimentaban de la palabra divina cara a cara con Jesús. Cada vez que enseñaba, ellos experimentaban el poder de Dios a través de escuchar las palabras de Dios. Al seguir a Cristo, significaba que los discípulos vivían el poder de Dios. Puntualmente, ¿dónde estamos en su caminar con Jesús en esta historia? ¿Dónde nos encontramos en la historia del Evangelio? Bueno, ya dijimos que eso ocurre después que les haya mandado solos por primera vez a predicar el Evangelio ellos, con la autoridad de echar demonios. Y justo habían llegado de su viaje y le querían contar acerca de todo lo que había pasado. Entonces Jesús dice, bueno, vengan, vamos a ir a un lugar desierto, un lugar no poblado donde no haya gente, para escaparnos un poco de toda esa gente, para poder descansar. Para que puedan descansar después de su viaje y podemos ir hablando de todo lo que ha pasado. Y me pueden contar y podemos ir, haciendo una evaluación e ir creciendo en el ministerio. Eso era la idea de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a cruzar el lago, ¿no? El mar de Galilea, que es importante entender esto en esta historia. En realidad no es un mar, sino es un lago. Es un lago de agua dulce, que es muy grande, por eso lo nombran mar. Y ellos están en la parte norte del lago, y hay varios pueblitos que van cercando el lago. Entonces ellos se encuentran en un pueblito y se quieren escapar a un lugar, a una bahía seguro, un poco más alejado, para descansar. Y al volver, por lo menos en el libro de Marcos nos cuenta, y también en los otros evangelios, se enteran que Juan el Bautista se había muerto, había sido asesinado. Y no había sido una muerte gloriosa, había sido una muerte indigna, injusta, por el capricho de un rey maligno y de una mujer caprichosa.
había sido una muerte que seguramente los discípulos no se hubieran imaginado, de alguien que hubiera sido el primer discípulo de Cristo, que quería menguar para que Jesús crezca. Entonces los que siguen a Jesús, los que quieren que Jesús sea lo primero, terminan así. Entonces uno puede imaginar que la mente del discípulo hubiera estado quizás desanimado, con miedo, con incertidumbres, y a la vez, después de haber vuelto del viaje, también quizás con las victorias de lo que habían vivido en el viaje, y quizás también las derrotas. Entonces los discípulos están en este momento como discípulos siguiendo a Jesús, viendo todas esas cosas y preguntándose qué significa seguir a Jesús. Recién llegan de viaje, están cansados y Jesús quiere llevarlos a descansar. Entonces van a un lugar desierto y cuando llegan ahí, ¿qué pasa? La gente les ha seguido. Y como es un lago que viene de unas montañas, de unas colinas, se puede ver bastante lejos en el lago, el mar de Galilea. E incluso en un día bien clarito se puede ver de una costa a la otra. Es bastante largo, bastante grande, es muy difícil ver, pero es un lago grande que se puede ver de costa en costa. Entonces la gente, al subirse a la colina, pueden ver hacia dónde van los discípulos. Entonces los discípulos se quieren escapar y la gente se asoma para ver y lo van siguiendo. Y cuando los discípulos llegan a ese lugar, ya la gente está esperándolos. Y cuando llegan ahí, Jesús la ve a la gente. ¿Y qué dice Jesús? Dice, no, muchachos, vamos a otro lado porque nos siguieron, vamos a ver si podemos escapar. No, dice, les tuvo compasión, como ovejas sin pastor. Entonces empieza a ministrar de vuelta. Y los discípulos entonces empiezan también a seguir a su maestro, porque eso es lo que significa el discipulado. Y siguen sirviendo, siguen predicando el evangelio. Y ahí en este momento llegó la hora, el atardecer, digamos, estaba tarde ya, y los discípulos le dicen a Cristo, ¿qué vamos a hacer? Porque la gente va a tener hambre, ya es hora de comer, es tarde. Y se acuerdan que Cristo dice, dales ustedes de comer. Y seguramente ellos, nosotros de vuelta, o sea, no entendéis que estamos cansados, que hemos estado siguiendo. Entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos que ir a comprar la comida, no tenemos tanta plata, no se puede hacer eso. Y Cristo multiplica los panes y los peces para saciar el hambre de 5.000 hombres y 20.000 personas. Y termina la jornada de ese milagro. ¿Y qué dice Cristo? Una vez más les manda a sus discípulos a remar. Dice, vayan muchachos, salgan en la barca y vayan a ese lugar y yo ahí les voy a encontrar. Entonces, yo me imagino que los discípulos están cansados, pero es interesante que les siguen obedeciendo a su maestro. Siguen siendo discípulos obedientes. Suben a la barca, ya es de noche, era tarde cuando buscaban comida, después de comer más tarde todavía. Más adelante, en el pasaje dice que Jesús se encontró con ellos ¿a qué hora? A la cuarta vigilia, que hubiera sido de entre las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Entonces ellos en la medianoche están remando después de semejante actividad. Y Jesús les manda a remar toda la noche. Es una distancia de 5 a 10 kilómetros. Y 5 a 10 kilómetros caminando no es para tanto, pero no sé si han remado 5 kilómetros. Pero hubiera sido cansador sin el viento. Y de repente se levanta un viento. Les manda a remar contra viento, en el medio de una tormenta. El mar de Galilea, como les dije, en realidad es un lago. Y no solamente es un lago, sino que es un lago que está por debajo del nivel del mar. Y también, como les conté, que vienen unas montañas rodeando ese lago. Entonces los vientos se van juntando en el lago y van creando tormentas muy muy fuertes. Es conocido el mar de Galilea por sus tormentas fuertes y repentinas. Y los discípulos se encuentran en una de estas tormentas.
hubiera producido olas similar a las olas de alta mar. Cuesta remar. Están cansados, es tarde y no avanzan. Viste que tenían gran fatiga de remar contra el viento, de seguir remando y no avanzar. Las olas en una tormenta así salpican, en especial en la barca en donde estaban ellos. No era como un crucero, un barco enorme que puede aguantar las olas. Han visto quizás fotos de esas barcas de ese entonces, de la antigüedad, que son barcas bajitas, ¿no? Barcas donde pueden entrar 12 personas y más que eso mucho no. Entonces salpican las olas, se mojan, tienen frío, está oscuro y se sienten vulnerables porque el agua no es un ambiente natural para el hombre. Por eso la barca, ¿no? Para estar encima, no adentro. Y con el peligro de que la barca se vuelca y que ellos también con la barca y se hundan. Y ellos se encuentran en esta situación. Seguramente tenían un sentimiento de mucha vulnerabilidad e impotencia. Y la gran pregunta es, ¿dónde está Jesús? No sé si ustedes, yo como discípulo, no sé qué piensan. El pasaje no nos dice el mundo interior en este momento de los discípulos. Pero las circunstancias sí nos cuentan. Y nosotros podemos meternos en esa situación y pensar, ¿qué hubiera pensado yo? ¿Cómo me hubiera sentido yo? Mi maestro me manda a la tormenta. Quizás no entendían todo, van a entender a la brevedad el poder que tenía Cristo y qué está haciendo en esta historia. Pero en el momento seguramente sentían mucha soledad, que estaban solos sin su maestro, que pudo multiplicar los panes y las peces, pero acá estamos en la tormenta, a la deriva, cansados, vulnerables. ¿Y dónde está Jesús? Pero encontramos en el discipulado que no solamente que el camino es ventoso, sino que hay uno que viaja con nosotros. Y el que viaja con nosotros es justamente Cristo. Primero, en este pasaje lo vemos en el cuadro de cuidado. Vemos de vuelta en capítulo 6, versículo 30, que Cristo había querido escaparse de la gente para poder ayudar a los discípulos a descansar. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces Jesús ya les había dado el mensaje de que su corazón hacia ellos era de que descansen, de que estén bien. Que no solamente los quería usar para trabajar para el reino, sino que Él quería cuidar de ellos. Él quería amarlos. Es un cuadro de cuidado el discipulado. El maestro cuida de sus discípulos. También en versículo 46 dice que Jesús, después de haber mandado a los discípulos al lago y despedir a la gente, sube a hacer ¿qué? A orar. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte, arriba, a orar. ¿Y qué estaba orando Jesús? ¿Acerca de quién estaba orando Jesús? En realidad no tenemos idea cuáles eran sus oraciones, pero nos podemos imaginar por los siguientes versículos de que estaba justamente, entre sus oraciones, estaba justamente orando por sus discípulos. Porque dice que subió al monte a orar, pero también que él, mientras que está orando, está observándolos en el mar. En versículo 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿A qué estaba viendo Jesús? ¿Al viento? ¿A la barca? Estaba viendo a los discípulos, viéndoles. Y específicamente, ¿qué estaba viendo de ellos? Su fatiga. O sea, estaba observando cómo estaban ellos. Mientras oraba, los veía.
Y el pasaje no nos dice, pero yo me imagino que Jesús está orando por sus discípulos. Y Jesús decide hacer algo. Al mirarlos, esa mirada le guía a la acción. Y Jesús muestra su poder divino a sus discípulos. Dice que vino a ellos. Al verlos en su estado, Él vino a ellos. Se acercó a ellos. ¿Y cómo? Andando sobre el mar. Dice el pasaje que quería adelantárseles. Pero esa traducción, digamos, nos hace pensar de que Cristo se iba a pasar de largo. Como que quería venir a saludar a los discípulos. Siguen remando, muchachos, yo los veo allá. Pero no es lo que por ahí la traducción nos hace entender eso. Pero en realidad ese verbo nos está diciendo que Él quiere mostrar a ellos, quiere demostrar su gloria. Quiere que ellos vean que Él anda sobre el mar. Quiere que ellos vean el poder que tiene, el poder divino que Él tiene de andar sobre el mar. Hay una intencionalidad con pasar así. Él quiere demostrar su poder claramente a ellos. Y andar sobre el mar es una demostración del poder de suspender las leyes naturales. De decidir cuándo las leyes naturales le aplican y cuándo no. Como cuando sana a una persona, está demostrando un poder creativo. ¿Y el poder creativo quién lo tiene? Dios. Y el poder de suspender las leyes naturales, ¿quién lo tiene? El que creó las leyes naturales. Entonces Cristo está claramente demostrando su poder divino, una vez más, a sus discípulos. Como en todos los milagros, Jesús está demostrando su autoridad divina por sobre todas las cosas. Y esa autoridad y ese poder es terrible y aterrador. Porque es un poder absoluto. Cristo es claro de que eso no es un accidente. Que no los mandó y vino una tormenta. Hay mucha intencionalidad. ¿Por qué no se subió Él a la barca con ellos? ¿Por qué sube a mirarlos? Porque es todo orquestado por Él. Tiene un propósito este evento en sus vidas. La tormenta, al fin y al cabo, no solamente que Él anda sobre el agua, sino que Él tiene poder de la tormenta, porque se sube a la barca con ellos e inmediatamente se calma la tormenta. O sea, Él está demostrando que tiene poder para parar la tormenta o hacer la tormenta. Él podría haber levantado una ola un poquito más grande y se hunden todos. Pero los mantiene ahí en la tormenta sin hundirlos. Los discípulos reconocen ese poder como algo de otra dimensión. Lo ven caminando sobre el agua y para ellos lo interpretan como un espíritu, algo fuera de este mundo, algo que no juega según las reglas de esta dimensión física nuestra. Y por eso pensaban que era un espíritu. No puede ser una persona. Entonces el espíritu juega con otras reglas, flota en el aire, no tiene que caminar. Y los espíritus también tienen un gran poder, ¿no? Según su mente, ellos lo interpretan así. Y tienen mucho terror y mucho miedo. Y deberían tenerlo. Están en una situación totalmente sujetos a fuerzas que no pueden controlar. Se dan cuenta de lo frágil que son. En un instante los 12 podrían
haber ahogado. Están en una situación de absoluta vulnerabilidad, en el medio de un lago, en una tormenta, en la oscuridad, y encima hay un espíritu, según su criterio, que está cercando la barca. Imagínense cómo hubiera sido sus corazones. Pero Jesús, ¿cuál es su próximo paso con ellos? Se acerca. Viene a sus discípulos. Empieza cuando los ve en versículo 48, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, se esperó, vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Vino a ellos, y cuando viene, dice, y subió a ellos, a la barca. Él, pudiendo caminar, él pudiendo hacer lo que quiera en la tormenta, sube a la barca. Se somete a las mismas condiciones de ellos, está con ellos. Y se calmó el viento de inmediato. Y eso Cristo está demostrando a sus discípulos que no solamente tiene el poder sobre las fuerzas naturales y la autoridad sobre ellos, sino que ahora ese poder que tiene lo apunta a su bien. Lo apunta al bien de ellos. Se acerca para estar con ellos y para calmar sus miedos. Demuestra que Él puede cambiar las circunstancias naturales para el bien de sus discípulos, si Él quiere. Entonces vemos a un Jesús que viene andando sobre su propia tormenta y calma su tormenta al estar en la barca con ellos. En Jesús encontramos todo el poder de Dios vivo, toda la capacidad de destruirnos, toda la autoridad de usar todos los elementos del universo como a Él le plazca. Tiene esa autoridad y ese poder. Pero en Jesús encontramos una disposición de venir a nuestro estado vulnerable, pobre y necesitado y usar todo ese poder para nuestra salvación. No tenemos un Dios maligno que juega con nosotros, sino un Dios misericordioso, lleno de gracia, que viene y se somete como humano a las mismas condiciones nuestras, sin pecar. Toda esa autoridad y todo ese poder viene y lo usa para salvarnos, para vencer la muerte nuestra. Y nosotros sí somos como los discípulos, que estamos en estos cuerpos que tienen fecha de vencimiento. Estamos en esta vida que tantas amenazas tienen, tantos peligros tienen, tantas tormentas se nos presentan en esta vida. Y a veces nos sentimos tan capaz, tan poderosos, y después nos encontramos con una enfermedad, o nos encontramos con una situación que nos supera, o varias, y nos damos cuenta de nuestra suma fragilidad, de nuestra suma necesidad y de nuestra pobreza. Y la Biblia dice que nuestra más grande pobreza es nuestro pecado. Que nosotros no nos encontramos capaces de lograr la voluntad de Dios, sino que totalmente al revés. Nos encontramos destituidos, sin ningún recurso frente a Dios. Y ese Dios santo, ese Dios poderoso, ese Dios que levanta y calma tormentas, es un Dios que demanda la perfección. Es un Dios que castiga la rebelión, porque su propio carácter y su propia justicia demanda eso. Y nosotros somos pecadores. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra situación? ¿Qué vamos a hacer con nuestra pobreza frente a semejante Dios?
Y ahí es cuando viene Cristo. Y Cristo, a través de su obra en la cruz, absorbe la gran tormenta de la ira de Dios sobre nuestro pecado. Él sube la cruz en nuestro lugar. Y en vez de que la ira de Dios se derrame sobre nosotros y nos destruya por nuestro pecado, sino que se derrame sobre Jesús, el único justo, el único perfecto, el Cordero de Dios en la cruz. Y por eso Cristo también hoy puede venir a nosotros y decir que no tememos. No por nuestra justicia, no por nuestra capacidad de aguantar la tormenta, sino por su poder, que fue demostrado para nuestro bien. Juan capítulo 3 dice que el Hijo del Hombre no vino al mundo para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Usó su poder y su autoridad, sometiéndose a la voluntad del Padre, sometiéndose a la muerte de la cruz para salvarnos. Y yo les digo hoy de que si en esta mañana tienen miedo porque han visto sus corazones y se han dado cuenta de su gran pecado y la culpa de sus pecados se ha ido sumando cada vez más y es una carga inaguantable y saben que la ira de Dios es contra ese pecado, y eso les genera miedo, no ignoren ese sentimiento, sino que ese sentimiento les conduzca a la cruz, al único que puede salvar su alma. Arrepiéntense de su pecado y crean en el Evangelio, creen en Jesús. Y Él puede venir a ti y a tu alma hoy y decir, tener ánimo. Yo soy, no temáis. Hemos visto que el camino del discipulado es ventoso, pero que tenemos uno que viaja con nosotros, que es Cristo, que cuida de sus discípulos, que los mira y que se mete en la barca con ellos, y también calma sus tormentas. Entonces, ¿qué es lo que nos espera para nosotros en este viaje, en este camino de seguir a Jesús? Nos esperan olas y viento también. Deberíamos esperarlos, porque si no podemos estar como los discípulos, ¿no? Que después de todo ese trabajo están obedeciendo al Señor, ¿no? Están remando en obediencia a Cristo. Y al remar también se encuentran con una tormenta. Y dicen, no sé si dicen eso, pero me imagino que pueden decir, Señor, estoy haciendo lo que vos me mandaste a hacer y aún así me mandaste una tormenta. Pero las tormentas tienen sus propósitos en nuestras vidas. La tormenta y la calma son ambos mandados y controlados por el Señor. Perdón. La tormenta y la calma son ambos mandados y controlados por el Señor. ¿Y qué nos manda a hacer Jesús? Nos manda a remar. Y remar es también una demostración de fe nuestra. Ahora, hay que asegurar que estamos remando para el Señor, que no estamos remando en algo que Él no nos manda a hacer. Pero si Él nos manda a hacerlo, y eso cuesta, y se nos presentan tormentas, a nosotros nos toca seguir remando. Nos toca seguir obedeciendo al Señor. Nos toca seguir el camino, aunque se presentan tormentas. No darnos vuelta. Deberíamos seguir remando en obediencia y en fe. ¿Qué más nos espera en el camino? Jesús. Como Jesús estuvo con sus discípulos en su camino, Jesús está con nosotros en el nuestro. Deberíamos saber que vamos en su nombre y en su autoridad
y tener la confianza que pase lo que pase, venga lo que venga, estamos sirviendo bajo la autoridad del Rey de los Reyes, creador de la tierra y de los cielos. Si leemos el libro de Hechos, vemos una plena confianza de los discípulos en su Rey. No importa si vos me quitas la vida, yo no voy a ir en contra de la ley de mi Rey. Tengo una lealtad más alta. Me pueden quitar la vida, pero hay uno que es el Rey de mi alma y vos no lo sos. Y si Él nos manda con su autoridad, si Él nos ha salvado con su poder, confiemos en Él. Deberíamos tener la plena convicción que Él está viéndonos con disposición de socorrer cuando nos fatigamos en el camino. Y junto con eso, deberíamos saber que Él aboga por nosotros, al Padre. Él ora también por nosotros. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús ora por nosotros como buen sacerdote, como nuestro sumo sacerdote se presenta delante de Dios para nosotros. Deberíamos esperar la demostración del poder de Dios en nuestras circunstancias y tener fe en su voluntad. Cuando en Mateo se cuenta esta historia, curiosamente se cuenta la parte de Pedro, donde Pedro se le invita a caminar sobre las aguas y él empieza a caminar y dar un par de pasos y después se hunde por su falta de fe. ¿Y qué es el reto que el Señor le da a él? Justamente eso. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no tuviste fe? Si me viste a mí andando y si yo te invito, si yo soy el Señor de los cielos y de la tierra y yo estoy con vos, ¿por qué dudaste? Y es una tendencia nuestra de dudar de Él. Es una tendencia nuestra de no tener fe. Pero nos invita a vivir una vida de plena fe en Él. Y así vamos a ver la demostración de su poder en nuestras circunstancias. Quizás no como queríamos y no en el tiempo que queríamos, pero podemos dar por seguro de que Él va a demostrar su poder en nuestras vidas. Tengamos fe. Y por último, lo que podemos esperar es el destino final. Justamente es un camino que termina. ¿Y dónde termina? Les invito a que leamos en Apocalipsis 21. Quizás es un capítulo que hemos leído muchas veces, pero vale la pena leer de vuelta. Y habla de dónde termina este camino ventoso del discipulado. Dice en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se terminó el viaje. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdades. ¿Qué es lo que nos espera en el camino? El destino final, glorioso, de estar para siempre con nuestro Dios, alabándole. Nosotros, como iglesia, en estos días,
hemos tenido el dolor de perder algunos de nuestros hermanos queridos. Pero damos gracias a Dios porque ellos nos dieron ejemplos de ser discípulos que aún por medio de las tormentas seguían a Cristo. Y aun cuando el camino era muy ventoso, seguían llevándole gloria a Dios. Y aun al ver el aluvión de mensajes en Facebook o en WhatsApp y escuchar los testimonios de cómo estas dos vidas habían tocado nuestras vidas y nos habían edificado a nosotros por su ejemplo del discipulado. Y eso que hacía llevaba muchísima gloria a su Maestro. Le damos gracias a Dios por estos dos ejemplos. Y hermanos, es un reto para nosotros también de caminar como discípulos fieles a su Maestro, a pesar del camino ventoso, sabiendo que Él está con nosotros. Oremos. Señor, nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Y nos damos cuenta que vos nos mandás tormentas justamente para que entendamos nuestra suma necesidad de ti. Que deberíamos depender de ti en fe. Y esa dependencia, Señor, debería también mandarnos a tu misión. Entender cómo dependemos de ti, el Rey de Reyes, podemos hacer y cumplir justamente lo que mandaste, porque lo hacemos en tu poder. Lo hacemos siguiéndote a ti. Ayúdanos, Señor, a depender de tu poder en nuestras vidas, a tener fe, Señor, cuando las olas nos rodean, cuando sentimos vulnerables y cansados. Ayúdanos a acordarnos de esta historia y entender de que así es también para nosotros hoy, que vos nos ves, que vos estás con nosotros, que orás por nosotros y nos acompañás en el viaje. Y que vos, Señor, al caminar este camino fielmente, lleves toda la gloria. Para la gloria del nombre de Cristo oramos. Amén.